Bien, buenos días con todo el público que nos acompaña el día de hoy en esta nueva reunión en los temas de ginecología. Y para hoy día habíamos programado el tema de endometriosis. Bueno, mi nombre es Martín Ingalosada, soy médico ginecobstetra del Hospital Cayetano Heredia. Y bueno, como les dije, teníamos el tema de endometriosis y bueno, adelante con la presentación. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria benigna dependiente de estrógeno. Esta parte hay que conocerla bien, es inflamatoria, o sea, uno de los principales problemas en la endometriosis y quizás el que hacia donde está dirigido el manejo y el tratamiento es el dolor. La inflamación va a producir un dolor muy constante, muy frecuente en las pacientes que padecen esta enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad benigna, ¿ya? Y que también es dependiente de estrógenos. Vamos a tener que usar la menor cantidad posible de estrógenos en pacientes con esta patología, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma endometrial en un sitio distinto a la cavidad uterina. Normalmente, el endometrio es un tejido que tiene como ubicación exclusiva la cavidad uterina, en la parte central. En la parte central. Entonces, es esa una localización única del endometrio. Es como a veces le explico a las pacientes, las uñas solo pueden estar en la cara, bueno, dorsal de la mano, ¿no? Solo de la porción distal del dedo, en la falangeta, así que. Y entonces, esa es la única. Ahora, la endometriosis es ese tejido que estaba ubicado exclusivamente en una zona media del útero, va a localizarse por fuera del útero en varios otros puntos, en las trompas, en los ovarios, en la superficie misma del útero, en fondo de saco, en vejiga, en recto, en toda la zona pélvica. Y esto, básicamente, aparentemente, debido al proceso de gravedad. Bien. Las lesiones se localizan en la pelvis, en ovarios, ligamentos uterosacros, saco de Douglas. También pueden encontrarse fuera de la pelvis, también, o sea, pueden migrar a otros sitios. Hay reportes de pacientes con focos endometriales, incluso en pulmones, nariz, pulmones, cavidad torácica. Y una de las características es, como es un tejido endometrial, el efecto cíclico de las hormonas va a hacer que haya menstruación. Y ese tejido ectópico de endometrio también va a presentar sangrado en momentos de menstruación, ¿no? La triada clásica de síntomas de endometriosis: dismenorrea, dispareunia y disquesia. Bueno, esto cuando ya es algo más definido, ya esto, digamos, un cuadro ya más florido, de mayor tiempo de evolución. Porque inicialmente la dismenorrea puede ser un poco un distractor, por ejemplo, en pacientes adolescentes, donde es frecuente la dismenorrea, como un criterio clínico para el diagnóstico de esta patología, ¿no? La dispareunia, bueno, no vamos a saber si hay dispareunia mientras no haya intimidad. Y la disquesia ya son los dolores que se presentan durante la defecación y que pueden ser ya un síntoma de la afectación del ligamento uterosacro, del tabique recto vaginal, ¿no? Entonces, eso puede estar. Ya. Como les decía, la endometriosis es una enfermedad benigna y afecta del 5 al 10% de la población en edad reproductiva, entre 15 a 45 años. Esto produce dolor, subfertilidad o infertilidad o la combinación de ambas situaciones. Es una enfermedad dinámica. Un porcentaje
referido entre el 50 al 60%, va a evolucionar, va a progresar. Se clasifica o se estadifica la endometriosis en 4, ¿no? Inicial, leve, moderada, severa. O mínima, leve, moderada y severa. Esto puede haber regresión espontánea del 10 al 20% de pacientes y puede permanecer sin modificaciones mayores en el 15 al 20% restante de las pacientes. Como les digo, el dolor pélvico a veces es un distractor, sobre todo en pacientes adolescentes, lo que va a dificultar o va a demorar el diagnóstico definitivo. También es necesario considerar que el gold estándar para el diagnóstico de endometriosis resulta ser la laparoscópico e histológico. Entonces, por tanto, la clínica o la ecografía o la resonancia, que lo vamos a ver más adelante, son métodos auxiliares diagnósticos que no van a brindar una información completa para llegar al diagnóstico de endometriosis. Incluso se ha tratado de buscar marcadores que permitan acercarnos o aproximarnos al diagnóstico, pero tampoco ha sido posible conseguir alguno que sea específico, ¿no? O que tenga una sensibilidad y especificidad adecuadas para poder considerarlo como un marcador en el diagnóstico de la endometriosis. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Obstrucción del flujo menstrual en las anormalidades mullerianas, exposición a dietiletilvestrol durante la vía intrauterina, exposición prolongada a estrógenos endógenos, una menarquia temprana, una menopausia tardía, obesidad por el metabolismo de los estrógenos, ciclos menstruales cortos, ¿no? Recordando la duración de un ciclo menstrual va entre 21 a 35 días, ¿no? Ciclos menstruales cortos puede estar asociado. Bajo peso al nacer, también es otro de los factores de riesgo. El componente genético, ya se han hecho estudios con metaanálisis, revisiones sistemáticas, que logran determinar que en pacientes, por ejemplo, gemelos, hay alguna afectación en ambos. Y también se puede considerar algún componente genético. En la dieta, el consumo de carnes rojas y grasas trans va a permitir también una mayor posibilidad de que se presente este problema. La patogénesis de la endometriosis es desconocida, no se logra precisar. Se tiene algunas teorías dentro de la principal o la que más adeptos tiene o la que en mayor parte explica el problema de la endometriosis es la menstruación retrógrada. Es decir, que el flujo menstrual va por vía retrógrada a través de las trompas hacia la cavidad pélvica y consigue hacer implantes del tejido endometrial en la cavidad pélvica o en las diferentes porciones de los órganos genitales internos. Sin embargo, debe haber algún otro componente adicional que permita esta implantación, digamos, proliferación de implantes endometriósicos, ¿no? Entonces, consideran la inmunidad alterada como uno de los factores contribuyentes, metaplasia epitelial, diseminación metastásica. Sin embargo, no hay un consenso sobre el origen histológico de la endometriosis. Y lo que se propuso, es lo que les estaba mencionando, Samson, es los fragmentos de endometrio menstrual se desplazan de manera retrógrada a través de las trompas y se implantan en las superficies peritoneales y ahí es donde van a persistir. El tejido endometrial y el tejido endometriósico tiene diferencias. A pesar de que es también un tejido de características histológicas, hay diferencias moleculares. Sobreproducción de estrógeno, de prostaglandinas y de citoquinas. ¿Ya? En el último está referido en el tejido endometriósico. O sea, sobreproducción de estas tres sustancias, estrógenos, prostaglandinas y citoquinas en el tejido endometriósico. El estradiol promueve el crecimiento del tejido endometrial ectópico, como lo mencionaba. Eso es una patología en la que el estrógeno tiene un papel preponderante, un papel un papel muy importante que va a ser determinante
de la progresión y de las molestias que pueda producirse. El papel de la progesterona se ha mantenido ambiguo. No se ha logrado precisar bien cuál es la participación exacta de la progesterona. Sin embargo, se ha podido determinar que puede balancear un poco la cuota estrogénica, puede estimular algunos receptores. Esto no se logra precisar. Hay estudios respecto a esto, pero que no llegan a ser concluyentes ni determinantes. O sea, no hay estudios grandes con población o revisiones sistemáticas o metaanálisis que lleven a una conclusión final respecto a este punto. Bien, las lesiones endometriales pélvicas han sido subdivididas en implantes peritoneales superficiales, que es lo que vemos frecuentemente, a veces como unas vesículas simples, o implantes rojos o implantes marrones achocolatados. Los quistes ováricos, los endometriomas, los que se producen dentro del ovario, y nódulos o placas profundas, que pueden involucrar o infiltrar individualmente parametrios, acueduras, pared anterior del recto, fornix vaginal posterior, fondo de saco vaginal posterior, saco uterino anterior, músculo detrusor de la vejiga, uréteres y colos inmoles, todos los órganos de la parte pélvica, ¿no? Bien. Los nódulos o placas profundas a veces es todo aquel implante que está por debajo de 5 milímetros de profundidad de la superficie peritoneal. Entonces, eso a veces es difícil ubicar. Y pueden producir molestias de otro tipo y que a simple vista no se van a poder localizar. Los implantes peritoneales superficiales sí es fácil de ubicarlo cuando se hace la laparoscopía, que como les dije es el gold estándar para el diagnóstico. Los quistes ováricos, que son los endometriomas, que los podemos ver de manera frecuente en las ecografías, y bueno, nódulos o placas profundas. En el cuadro clínico, ¿qué es lo que nos acerca al diagnóstico o nos permite, digamos, tener un acercamiento a este diagnóstico? Las manifestaciones clínicas son variables e impredecibles tanto en su presentación como en su curso, ¿no? Bien, el dolor es lo más frecuente, es la causa más común de dolor pélvico crónico, la endometriosis. Los síntomas se desarrollan desde la adolescencia, donde a veces el diagnóstico es difícil, porque nos va a distraer o a veces en el proceso de estudio del dolor pélvico crónico va a distraer un poco y van a encontrarse algunas otras patologías y que finalmente no sean exactamente el diagnóstico que tiene la paciente, ¿no? y que causa su malestar por el que consulta. Y persisten después de la menopausia en algunas mujeres. O sea, la endometriosis, a pesar de que tiene un componente estrogénico, va a haber la participación de otros elementos que permitan la persistencia de este dolor aún ya después de la menopausia. La dismenorrea se puede presentar se presenta en el 80% de las pacientes y la dispareunia profunda en el 30% de este grupo de pacientes afectadas por esta patología. El dolor puede ser continuo, un dolor constante, que de manera diaria, digamos, puede ocurrir de forma impredecible e intermitente a través del ciclo menstrual. Generalmente es un dolor que está más asociado a los días previos a la menstruación en sí y a los días postmenstruales. Es más en ese entorno, en el entorno menstrual, donde la paciente refiere los dolores propios de esta patología. Las características del dolor pueden ser diferentes. Un dolor sordo, pulsátil o agudo y que puede estar exacerbado por la actividad física. Pacientes en las que están con bipedestación prolongada o periodos largos de caminata, por la actividad laboral que desempeñan o por algún tipo de ejercicio, va a exacerbar esa molestia. El dolor puede no estar confinado a la pelvis, no siempre es cíclico y es común en la parte baja de la espalda. Son otras de las formas de molestias que presentan las pacientes afectadas de endometriosis y que son a veces motivo de consulta. Sin embargo, siempre hay que recordar que hay que descartar otro tipo de patologías. O sea, como primera intención, no nos vamos a enfocar en la endometriosis como único diagnóstico. Sabemos
que hay muchas otras patologías que son causa de dolor pélvico crónico. Entonces, descartadas ellas o tratadas algunas, las que necesitan tratamiento, tenemos que llegar a hacer un diagnóstico exacto de esta patología. El dolor asociado a la endometriosis puede no correlacionarse con la etapa de la enfermedad. Como les dije, la estadificación de la endometriosis tiene 4 estadios: mínima, leve, moderada, severa. Entonces, no necesariamente a mayor severidad, a mayor compromiso de la endometriosis, va a haber un mayor dolor. No siempre va a suceder así. No se correlaciona el dolor que tiene la paciente o que refiere la paciente con el estadio de la enfermedad, con la etapa de la enfermedad. Puede haber cierta asociación con la profundidad de la infiltración de las lesiones, eso sí. O sea, si encontramos lesiones profundas, ¿no? La paciente tiene lesiones profundas que empiezan a aumentar, digamos, en tamaño o en volumen, esto sí puede ir más asociado al dolor que la paciente refiere, ¿no? Lo que a veces, como son lesiones profundas, a la laparoscopía no se van a poder visualizar tan directamente mientras no se haga una biopsia o se haga un diagnóstico histológico de la profundidad de estas lesiones. La defecación dolorosa durante la menstruación, incluso con rasgos de sangre, y la dispareunia severa son los síntomas más predecibles de infiltración endometriósica profunda, ¿ya? También está mencionado que a veces puede haber durante la menstruación micción u orina con rasgos de sangre. Esto por el efecto de la endometriosis profunda, o sea, por la profundidad, por la severidad de las lesiones. Entonces, puede ser. Los mecanismos por los cuales la endometriosis causa dolor son poco conocidos, pero incluyen potencialmente estimulación hormonal de depósitos, estimulación de vías neuronales, inflamación, es una enfermedad inflamatoria, recordemos, el sangrado local, el sangrado en cavidad irrita el peritoneo y produce dolor también, o ser simplemente una combinación de todos estos factores que participan o que pueden participar de alguno u otro modo en la manifestación de dolor por parte de las pacientes. La infertilidad, que es otro de los temas que complica la endometriosis en las pacientes que lo padecen, tiene que ser estudiado, pero sí puede ser manejado, ¿no? Un estimado de 25 a 50% de las mujeres con infertilidad tienen endometriosis. O sea, si empezamos el estudio por infertilidad en paciente que acude por este motivo, es decir, una paciente que ha buscado embarazo ya durante 12 meses y no lo ha conseguido, entonces la endometriosis tiene que ser uno de los puntos que tengamos, uno de los diagnósticos que tengamos que descartar previamente o durante el estudio de esta infertilidad, ¿no? Y bueno, alrededor del 30-50% de las mujeres con endometriosis tienen infertilidad. También hay que considerar eso. No todas las pacientes con endometriosis van a presentar infertilidad. No todas van a estar afectadas con la infertilidad. La infertilidad es una de las complicaciones, si quieren, o de las afectaciones secundarias por la endometriosis, pero no se va a dar completamente en todas, ¿ya? Y esto porque a veces la paciente equivocadamente, como sucede por ejemplo con el ovario poliquístico, cree que tengo ovario poliquístico, no me voy a embarazar. Y de pronto no se cuidan y terminan a veces embarazadas sin haberlo deseado o sin haberlo planificado. Esto, igual con la endometriosis. La endometriosis no es un diagnóstico que implique por sí mismo infertilidad, ¿no? No es en el 100% de las pacientes. Como ven, llega más o menos hasta la mitad de las pacientes que tienen este problema. Y de las que tienen infertilidad, la mitad, aproximadamente, entre un cuarto a la mitad de las pacientes, van a tener endometriosis. Entonces, es un diagnóstico importante a considerar cuando se estudia esta patología en pacientes con infertilidad. Bien, estas son las formas en que se afectan la cavidad pélvica, el útero y los ovarios dentro de todo lo que sucede en pacientes con infertilidad.
El diagnóstico, en la endometriosis el examen pélvico puede ser completamente normal. Vamos a encontrar un útero sin mucho aumento de volumen, no hay mucho olor al examen, no hay trompas engrosadas, no hay masas, puede ser, ¿no? Sin embargo, el dolor focal o la sensibilidad al examen pélvico está asociada con endometriosis en el 66% de las pacientes. Si ya encontramos al examen alguna manifestación de dolor en la paciente, ya eso nos está, digamos, corroborando, está mejorando la sensibilidad del examen pélvico para el diagnóstico de endometriosis, ¿ya? Y con la enfermedad pélvica en el 97% de los mismos. Bien. Una masa pélvica, un endometrioma, órganos pélvicos inmóviles, a veces por la adherencia que se producen como consecuencia de los focos endometriósicos en pared anterior o pared posterior del útero. Nódulos rectovaginales son sugestivos de endometriosis, pero no son diagnósticos debido a su poca sensibilidad y especificidad. Puede ser un quiste, puede ser una tumoración de otro tipo, puede ser un mioma. Entonces, eso disminuye la sensibilidad y la especificidad del examen clínico para el diagnóstico de la endometriosis. Existe evidencia de que realizar el examen durante la menstruación ayuda a hacer el diagnóstico. Mejora la información que podemos obtener del examen físico si a la paciente de la que sospechamos endometriosis la examinamos cuando está en sus días de menstruación. Bien. En imágenes, ¿qué es lo primero a lo que recurrimos? Siempre lo que tenemos es la ecografía. La mayoría de ginecólogos tienen un ecógrafo siempre disponible para el examen, sobre todo en la parte privada, y la ecografía es lo que nos va a brindar la sospecha de este diagnóstico, ¿no? Es la modalidad de imagen de primera línea para evaluación de endometriosis pélvica. Recordemos también que algunos autores consideran la endometriosis como hay dos grupos, la endometriosis externa, que es la endometriosis propiamente dicha, y la endometriosis interna, que otros, o la mayoría, consideramos como adenomiosis, que no es más que la infiltración del tejido endometrial dentro del miometrio. Bien. Una revisión sistemática ha demostrado que la ecografía transvaginal puede identificar de manera fiable los endometriomas y las adherencias o fluido pélvico, y que la endometriosis ovárica tiene características claras y reproducibles a la ecografía. Entonces, esto ya permite acercarnos o brindar, nos brinda una mayor sensibilidad en el diagnóstico de la endometriosis pélvica. La ecografía Doppler puede ayudar a establecer el diagnóstico, ¿no? Esto porque, por ejemplo, un endometrioma no vas a encontrar fluido, en un ovario normal va a estar con irrigación, y si se tratara de una tumoración neoplásica, entonces la irrigación va a ser mayor, ¿no? La ecografía no puede detectar con fiabilidad depósitos pequeños de endometriosis, ¿no? A veces no los va a encontrar, no los va a poder identificar, ni la profundidad de infiltración, ¿no? Precisar exactamente cuál es la profundidad de estos focos ectópicos de endometrio, no va a ser una tarea que la pueda realizar con seguridad la ecografía, ¿ya? En la ecografía encontramos esto, ¿no? Esto es indicativo de un endometrioma. Bien. Endometriomas por encima de 4 centímetros deberían de considerarse para su manejo quirúrgico, y también descartar de todas maneras la posibilidad de neoplasia en una tumoración de ese tipo, siempre. La resonancia magnética nos va a ayudar, es otro tipo de examen diagnóstico que nos puede ayudar, pero en casos complejos en los que sea a veces difícil determinar, o antes de una cirugía, para poder, digamos, precisar los focos, la profundidad o las zonas donde se van a tener que evaluar y hacer el manejo quirúrgico cuando corresponde, ¿no? Porque hay que estar presentes, hay que evaluar adecuadamente esto previo al manejo.
Ahora, puede ser valiosa la resonancia magnética en el diagnóstico de la endometriosis infiltrante profunda, que es ahí donde es más útil, ¿no? Con enema de contraste que ayuda a detectar una baja invasión colorectal. De todas maneras, lo más importante, lo de primera línea y lo que tenemos siempre más a la mano, la ecografía transvaginal, ¿no? O la ecografía pélvica si la paciente no tiene no ha tenido relaciones sexuales, obviamente. En algunos casos también ayuda la ecografía transrectal, ¿no? Y de todas maneras, la ecografía Doppler va a ser un estudio complementario en el diagnóstico de la endometriosis. Bien, en el laboratorio, como les había mencionado al inicio, se han propuesto varias pruebas como biomarcadores que nos ayuden a acercarnos al diagnóstico o mejorar la sensibilidad para el diagnóstico de endometriosis. Sin embargo, ninguno ha demostrado ser clínicamente útil. Desafortunadamente, no ha podido conseguirse tal propósito. Y los niveles de CA125 pueden estar elevados en endometriosis, pero esa prueba no se recomienda para fines diagnósticos debido a su baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de endometriosis, ¿no? Puede también estar elevado en varias otras patologías y parece ser que es más conveniente para neoplasias de ovario, ¿no? Bien. La combinación de la laparoscopía y verificación histológica de glándulas, es decir, cuando se hace la biopsia, la toma de muestra o la resección de los focos endometriósicos, es considerado como el estándar de oro, el gold standard, para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Miren, aquí en la laparoscopía, los implantes endometriósicos que se pueden apreciar, ¿no? Bien, ovario derecho, peritoneo endometrial, el útero, uterosacros. Este es un endometrioma que ha sido, bueno, vaciado y en el que se aprecia la membrana que recubre el endometrioma. Ahora, hay que tener en cuenta y hay que tener presente que este manejo quirúrgico va a afectar de todas maneras la reserva ovárica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con tratar de rescatar todo lo que sea posible del ovario para tener un buen pronóstico de fertilidad posterior al tratamiento, ¿no? Acá ven el fluido color chocolate, ¿no? Característico de los endometriomas. Esta es una imagen de un foco endometriósico en la vagina, en fondo del saco posterior, el cuello del útero, el orificio cervical externo, el cuello del útero, fondo del saco posterior y los focos endometriósicos, ¿no? Se puede apreciar a simple vista. Hay, como les digo, focos ectópicos de tejido endometrial que pueden estar en varias otras zonas, no necesariamente alrededor y no únicamente alrededor del útero, ¿no? O de los genitales internos. Pueden haber en otras ubicaciones, ¿ya? Bien. Respecto al manejo médico, lo principal, lo más inmediato, el dolor. Los AINES tienen un efecto favorable sobre la dismenorrea primaria. Ahora, por eso son ampliamente utilizados como un tratamiento de primera línea del dolor asociado a endometriosis. Si es que el AINES resulta ser, digamos, suficiente para el manejo del dolor en pacientes con endometriosis, estaría bien, ¿ya? Ahora, si es que en algún momento o ya desde el inicio los AINES no llegan a ser suficientes para el manejo del dolor, ya tendremos que usar los anticonceptivos hormonales combinados, donde participa el etilenilestradiol. Ahora, si es una patología dependiente de estrógeno, ¿por qué el etilenilestradiol? Porque de todas maneras van a tener algún componente para el manejo de todo el ciclo y del metabolismo del endometrio. Ahora, se trata de buscar dosis pequeñas de etilenilestradiol que tengan poco efecto sobre el tejido endometrial ectópico y combinarlo con progestinas que ayuden a minimizar la acción y la actividad de estos focos ectópicos, que se pueden usar de forma cíclica o continua para el tratamiento de la endometriosis. Los progestágenos, tanto la progestina de acción prolongada como la de acción corta, son eficaces en el tratamiento de la endometriosis.
También tenemos los análogos de GnRH, el danazol, que también van a participar de de todo el arsenal terapéutico que tenemos para el manejo médico de esta patología. Progestágenos más comúnmente usados, el acetato de meroxiprogesterona, que es la de Provera, la ampolla de 3 meses derivado de nortestosterona, levonorgestrel. El dispositivo intrauterino en Mirena, por ejemplo, también es uno de los instrumentos que tenemos para poder ayudar en el manejo de estas molestias, de las molestias producidas por esta patología. Y al igual que los anticonceptivos orales, su mecanismo de acción propuesto implica desidualización y posterior atrofia del tejido endometrial. La reducción del dolor está en el rango del 70 al 100%, o sea, actúan muy bien, participan muy bien, consiguen muy bien el propósito, mejorar el dolor en las pacientes. Bien, el manejo quirúrgico, los abordajes quirúrgicos para aliviar el dolor pueden usarse como terapia de primera línea o iniciarse después de terapias médicas fallidas. Si es que la paciente tiene un dolor muy severo o se ha logrado demostrar que hay un endometrioma de un tamaño considerable o que el riesgo y la posibilidad de que presente endometriosis y de ayudarle con la cirugía es alto, entonces se puede intervenir directamente. O sea, no es que tenga que hacer una secuencia, tampoco es que primero uso AINES y a ver cómo me va, sino después los anticonceptivos combinados, sino progestina, no. Se va a usar dentro de todo ello lo que se necesite para que la paciente esté tranquila. Probablemente hayan pacientes que respondan bien y que estén bien controlados su molestia con el uso de AINES. Si es que así es suficiente, ya esto estaría bien. Si no, la respuesta terapéutica también nos va a ayudar a dirigir el manejo que nosotros podamos tener de esas pacientes. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que se practica extirpación, fulguración o ablación con láser de los implantes endometriósicos en peritoneo, la decisión, drenaje o ablación de endometriomas, resección de nódulos rectovaginales, crisis de adherencias o interrupción de las vías nerviosas. Una neurectomía presacra también es practicada en algunas ocasiones para calmar el dolor, que va a ser siempre la principal molestia, el dolor pélvico crónico. A veces se le da tratamiento, la paciente persiste, se cambia de tratamiento, se aumenta la dosis, se combinan tratamientos y la paciente no mejora. Entonces, en esos casos, los procedimientos quirúrgicos ya van a ser de mucha ayuda. La laparotomía y la laparoscopía son igualmente efectivas en el tratamiento del dolor asociado a la endometriosis. Sin embargo, hay que reconocer que la laparoscopía va a tener un tiempo de recuperación menor, va a haber también menor dolor asociado al postoperatorio sobre todo, ¿no? Y menor riesgo de adherencias posteriores. Bien. Muchas gracias. Espero de haberles ayudado. No ha sido como ven, con mucho detalle. Es más informativa la presentación y si hay interés podemos ir mejorando el detalle del tema. Bueno, por ahora muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.